¿Cómo influyen las emociones negativas y positivas en la manifestación? Hola a todos. Los que ya vieron el video donde hablo sobre el campo cuántico, entenderán que nos comunicamos con el campo cuántico, valga la redundancia, sobre todo por medio de los pensamientos y los sentimientos. Les voy a compartir una prueba científica de cómo nuestros pensamientos y sentimientos influyen en la materia. Quédate hasta el final. Es probable que encuentres las respuestas que estabas buscando. Nuestros pensamientos son en sí mismos energía. Como ya sabes, los impulsos eléctricos del cerebro se pueden medir con un electroencefalograma. Los pensamientos son uno de los principales medios con los que enviamos señales al campo cuántico. En este video les compartiré con más detalle cómo funciona. Para ello, les hablaré de un estudio sorprendente que lo demuestra. Este estudio tuvo lugar en el Centro de Investigación HeartMath de California. Glenn Rein, biólogo celular, creó una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos. Como el ADN es más estable que sustancias como las células o los cultivos bacteriológicos, decidió que los sanadores sostuvieran tubos de ensayo que contenían ADN. Los científicos del Centro de Investigación HeartMath habían estado realizando investigaciones extraordinarias sobre la fisiología de las emociones, las interacciones entre el corazón y el cerebro, y muchas otras más. Habían descubierto, junto con otros investigadores, que existe una relación entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Cuando tenemos emociones negativas, como la ira y el miedo, el ritmo cardíaco se vuelve descompensado y desorganizado. En cambio, emociones positivas como el amor y la dicha generan patrones sumamente regulares y organizados, a los que los investigadores del HeartMath llaman coherencia cardíaca. En el experimento del Dr. Glenn Rein, se estudió primero a un grupo de 10 sujetos que estaban habituados a aplicar las técnicas del centro HeartMath, en las que uno se concentra en el corazón para aumentar la coherencia cardíaca. Primer grupo. Los participantes generaron sentimientos intensos y elevados como el amor y el agradecimiento, y después, durante 2 minutos, sostuvieron ensayo de muestras de ADN suspendidas en agua desionizada. Al analizar las muestras, no se apreció estadísticamente ningún cambio importante en ellas. Segundo grupo. Un segundo grupo de participantes entrenados hizo lo mismo, pero en vez de generar solo emociones positivas elevadas, un sentimiento como amor y agradecimiento, las combinaron con una intención, es decir, una emoción elevada más una intención, un pensamiento, que era el de enrollar y desenrollar las hebras del ADN. Este grupo produjo estadísticamente cambios importantes en la configuración, forma de las muestras de ADN. En algunos casos, el ADN se enrolló y desenrolló hasta un 25%. El tercer grupo de sujetos entrenados mantuvo una clara intención de cambiar el ADN, pero les dijeron que no entraran en un estado emocional positivo, es decir, que solo utilizaran el pensamiento o la intención para afectar la materia. El resultado: las muestras de ADN no mostraron ningún cambio. Los resultados: el estado emocional positivo del primer grupo de participantes no modificó el ADN, lo que quiere decir que las emociones positivas por sí solas no generan cambios en la materia, no generan resultados. El tercer grupo, que generó una intención sin acompañarla de una emoción,
tampoco alteró el ADN, tampoco obtuvo resultados. Es decir, que una intención no es suficiente para lograr alterar la materia o tener resultados. Los únicos que lograron producir el efecto deseado en el ADN fueron los participantes que pensaron en un objetivo claro y lo acompañaron con una emoción elevada. Por lo tanto, podríamos decir que un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador, y esta energía es una emoción elevada. Un pensamiento más una emoción elevada produce efectos. Esto es, el corazón y la mente actuando como uno, los sentimientos y los pensamientos unidos en un estado del ser. Y si un estado del ser puede enrollar y desenrollar hebras de ADN en 2 minutos, ¿qué nos está mostrando sobre nuestra capacidad de crear una realidad? El experimento del centro Fermat nos demuestra que el campo cuántico no responde simplemente a nuestros deseos, a nuestras peticiones emocionales, ni tampoco responde a nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Solo nos responde cuando estos dos factores son afines o coherentes, es decir, cuando emiten la misma señal. Cuando combinamos una emoción elevada con un corazón abierto y una intención consciente con un pensamiento claro, hacemos que el campo cuántico nos responda de forma asombrosa. El campo cuántico no responde a lo que queremos, ni a lo que sentimos, sino a quien estamos siendo. Así que si quieres crear esa coherencia o estado de ser coherente entre tus pensamientos y sentimientos, y así conectar con el campo cuántico, los invito a todos a escuchar la meditación Conecta con el campo cuántico. Te dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado. Si tú ya escuchaste la meditación y te gustarían otras meditaciones para el mismo propósito, o que sigamos profundizando en este tema, déjamelo saber también en los comentarios. Les mando un saludo y un abrazo para todos.